Hoy día vamos a iniciar la parte quizás más importante de termodinámica, que tiene que ver con la primera ley, ¿ya? Que está asociado a los ciclos de potencia. Pongan mucha atención y cualquier consulta la van haciendo para que no se queden con vacíos en esta materia tan importante y tan relevante. Nosotros tenemos, por ejemplo, un volumen de control. Por este volumen de control, estos puntitos que ustedes ven acá son los límites que nos dividen el sistema con los alrededores. Acá, si ustedes se fijan, hay una propiedad con un puntito arriba. Siempre que ustedes vean una propiedad con un puntito arriba, significa que es la propiedad por unidad de tiempo. Es algo bien importante para los ingenieros. Algunos de ustedes han hecho mecánica de fluido y probablemente hayan visto el V punto. El V punto, por ejemplo, es el flujo de algo, ¿ya? O caudal. En este caso, si ustedes ven una M, saben, lo asocian inmediatamente a masa, pero cuando lo ven con un puntito de arriba, significa que es un flujo másico, o sea, tiene unidades de masa por unidad de tiempo, ¿ya? En este volumen de control está ingresando una cantidad de masa, por ejemplo, kilogramos partido por horas, o por minuto, o por segundo, y está saliendo otra cantidad de masa partido por un flujo másico, quiero decir, que es la masa por unidad de tiempo. ¿Ok? Bueno, este flujo másico nosotros lo vamos a definir como la densidad por el área multiplicada por la velocidad. Entonces, si ustedes se fijan en las unidades, por ejemplo, la densidad es kilogramos partido por metros cúbicos, por el área, por ejemplo, que es metros cuadrados, y por la velocidad, que es metros partido por segundos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, metro cuadrado por metro son metros cúbicos y se va con eso, me perdí el segundo, y me quedaría kilogramos partido por segundo. Entonces, siempre que ustedes vean en ingeniería una propiedad que es la propiedad por unidad de tiempo, significa que se llama flujo másico y está definida entonces por la densidad, por área y por la velocidad. Aquí es importante que ustedes conozcan la ecuación de continuidad, la cual dice que la masa, el flujo másico, se mantiene constante, ¿ya? Entonces, si yo tengo un punto 1 acá y un punto 2 acá, si bien es cierto las velocidades son distintas, porque la velocidad va a depender del diámetro del ducto también, pero lo que va a mantenerse constante es la masa, el flujo másico. ¿Okay? En cada punto el flujo másico es constante. Si yo tengo un punto 1 acá y un punto 2 acá, entonces el flujo másico del estado 1 es igual al flujo másico del estado 2. ¿Okay? Y como el flujo másico yo lo había definido recién como la densidad por área y por la velocidad, entonces me queda esto. Ahora, suponiendo, nosotros sabemos que el área es pi por r cuadrado. Si nosotros, o bien si lo dejamos en términos de diámetro, pi de cuadrado cuarto. Si nosotros asumimos que las tuberías tienen el mismo diámetro, en ese caso incluso nosotros podríamos llegar a que el área se van. No es el caso de este dibujo, ¿ya? Pero también podríamos llegar a eso. Y en ese caso la densidad por la velocidad sería constante. ¿Okay? Para efectos de nuestro curso, ojo, estoy diciendo para efectos de nuestra asignatura, nosotros, estoy grabando, ¿no, niños? Sí, profe, está grabando. Sí, profe. Ustedes me avisan cuando esté grabando. Bueno, para efectos de nuestro curso, la convención de signo va a ser la siguiente. Este es nuestro sistema. El sistema puede ser cualquier cosa, puede ser una turbina, puede ser una caldera, puede ser cualquier dispositivo, ¿ya? Y si está entrando trabajo, como lo ven acá, nosotros vamos a considerar el trabajo negativo. Por ejemplo, en el caso de las bombas para que funcionen requieren que nosotros ingresemos trabajo. Por lo tanto, ese trabajo va a ser negativo. En el caso de que el trabajo esté generándose, por eso está en verde acá, por ejemplo, para una turbina, ese trabajo o potencia va a ser
positivo, ¿ya? Siempre entonces que el trabajo ingrese va a ser negativo y si sale va a ser positivo. Esa es la convención de signos de esta asignatura. Ustedes podrían leer eventualmente algún libro que fuera al revés, la convención de signos. Para el caso del calor va a ser todo lo contrario. Si yo ingreso calor al sistema, lo voy a considerar positivo, por eso lo puse verde, y si el calor se sale del sistema, lo voy a considerar negativo. ¿Cuándo es positivo este caso? Por ejemplo, en la caldera. ¿Cuándo es negativo? Por ejemplo, en el condensador. Ambos son intercambiadores de calor, pero uno requiere que ingrese el trabajo y el otro se pierde o sale el calor. Y acá en el caso del trabajo negativo es en la bomba y en este caso en la turbina. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ustedes tienen propiedades que están con letra mayúscula y propiedades con letra minúscula. Es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Cuando yo tengo una propiedad con letra mayúscula, significa que es la propiedad extensiva, ¿ya? Que es la propiedad total. Por ejemplo, en este calor sería, si estoy en un sistema internacional, en kilojoule. Mientras que este chiquitito, el Q minúscula, corresponde al calor específico. El calor específico, recuerden que es el calor total dividido por la masa, por ejemplo. Y eso es en kilojoule partido por kilogramo. Lo mismo ocurre para el trabajo. El trabajo grandote que ven ustedes, o mayúscula, estaría en kilojoule, o si está en el sistema inglés, BTU, lo mismo que arriba. Y acá el trabajo específico va a ser igual al trabajo total dividido por la masa, y sería en kilojoule partido por kilogramos, o bien BTU partido por libra. Lo mismo para el calor, ¿eh? Aquí sería BTU partido por libras, y acá podría ser en BTU. ¿Entendido? Entonces nuestro sistema de convención de signos va a ser ese. ¡Tatán! Aquí tienen la primera ley de la termodinámica, que de algún modo la habíamos visto cuando evaluamos la materia de trabajo, de flujo, ¿ya? Pero bien, acá tienen que poner mucha atención. La primera ley de la termodinámica establece, en realidad la primera ley de la termodinámica no es esta es una primera ley simplificada. La primera ley dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energías, donde esta variación de energías es la variación de energías internas más la variación de energías externas. ¿Ok? ¿Cuáles son las energías externas? Sería la variación de la energía cinética, por ejemplo, más la variación de la energía potencial. Donde la variación de energía cinética tiene que ver con las velocidades y la variación de energía potencial tiene que ver con la posición, ¿cierto? Para efectos de nuestra asignatura, vamos a considerar que esta variación de energías externas es despreciable. Por lo tanto, nuestra primera ley se va a simplificar a que esta es la variación de energía interna. Y yo sé que la variación de energía interna se simboliza con la letra U, ¿verdad? Recordamos las tablas de vapor. Por lo tanto, esta es la primera ley simplificada que vamos a utilizar para efectos de nuestro curso. Calor menos trabajo es igual a delta U. Esta primera ley, esa ecuación, está con letras mayúsculas, por lo tanto son las propiedades totales, que es kilojoule por BTU. O kilojoule por BTU, ¿qué digo? Kilojoule, por ejemplo, o BTU. Esta ecuación, si ustedes se fijan en el Q mayúscula, recordemos que el calor específico es igual al calor total dividido por la masa. Por lo tanto, si yo despejo, me queda que el calor total es la masa por el calor específico. Lo mismo ocurre para el trabajo. El trabajo total es M por trabajo chico, ¿cierto? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, para el delta U. Entonces, esta ecuación yo la puedo expresar en términos de propiedades específicas desde esta manera. Ahora, como están todos multiplicados por masa, por masa, por masa, se va la masa y me queda puras letras minúsculas. Entonces, esta también representa a la primera ley. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación 1 y la ecuación 2? Es que la ecuación 1 está con letras mayúsculas porque son propiedades totales.
Mientras que la ecuación 2 son letras minúsculas porque son propiedades específicas, es decir, que están por unidad de masa. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Vamos bien? Ok. Bien. ¿Qué es lo que es importante acá? Aquí ven ustedes el trabajo. Yo la otra vez, cuando vimos trabajos de flujo, se los había dicho, pero probablemente se han olvidado un poquito. Este trabajo tiene dos componentes. Está el trabajo de eje y el trabajo de flujo. ¿Ya? El trabajo de flujo es el que ustedes calcularon, ¿se acuerdan cuando hacían la integral de P por dV? Que correspondía a la variación de presión con volumen, y ustedes hacían áreas, ¿se acuerdan de la tercera prueba? ¿Ok? Ese es el trabajo de flujo. El trabajo de eje está asociado al trabajo de un dispositivo. Por ejemplo, el trabajo de la turbina, el trabajo de un compresor, el trabajo de una bomba. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que el trabajo, ya sea, yo lo estoy haciendo para las letras minúsculas, para las propiedades específicas, pero se hace exactamente lo mismo para las propiedades totales. O sea, por ejemplo, si yo quisiera expresar esto con propiedades totales, diría, esas son mayúsculas. W es igual al W de flujo más el W mayúscula de eje. ¿Ya? Y también podría escribir esto en letras mayúsculas. Calor menos trabajo es igual a delta U. O bien podría poner M delta U minúscula. ¿Ok? Entonces, el trabajo total que tienen ahí es el trabajo de flujo más el trabajo de eje. Por lo tanto, la primera ley, que era calor menos trabajo es igual a delta U, me quedaría calor menos trabajo de flujo menos trabajo de eje es igual a delta U. Por lo tanto, yo este trabajo de flujo, fíjense, lo voy a pasar para el otro lado. Va a sumar, ¿cierto? Aquí está restando, por lo tanto al otro lado va a sumar. Y me va a quedar calor menos trabajo de eje, calor menos trabajo de eje, es igual a delta U más, ¿cierto? Este pasó para el otro lado, trabajo de flujo. Y adivinen cómo se llama esto. Alguien dijo, lo vamos a hacer más simple para los estudiantes de termo, y todo esto, el delta U más el trabajo de flujo que ustedes calculan, se llama variación de entalpía. De ahí nace la entalpía. ¿Ya? La entalpía es la variación de energía interna más el trabajo de flujo. Por lo tanto, esa primera ley que ustedes verían, calor menos trabajo es igual a delta U, ahora se me transforma a calor menos trabajo es igual a delta H. Esta ecuación, ¿por qué es tan importante expresarla de esa manera? Porque me permite calcular de manera directa el trabajo de la turbina o el trabajo de una bomba, mientras que si yo lo tengo expresado de esta manera, tengo el trabajo, la suma del trabajo de eje, por ejemplo el trabajo de la turbina, más el trabajo de flujo, o el trabajo de la bomba más el trabajo de flujo, pero a mí me interesa saber cuánto es el trabajo real de la turbina o de la bomba. ¿Ya? De allí la importancia de expresar la primera ley en términos de la entalpía. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien, gracias a Joseph. Entonces, nuestra primera ley de la termodinámica, yo la puedo expresar de esta manera, que es la que nosotros vamos generalmente a utilizar cuando hagamos los ejercicios. Calor menos trabajo de eje es igual a delta H, pero acuérdense que esa nació de esta ecuación. Calor menos trabajo es igual a delta E, solamente para recordar. Después yo dije, pero esto, calor menos trabajo de eje menos trabajo de flujo es igual a delta energía interna más delta, lo voy a poner acá, más delta energía cinética más delta energía potencial. Pero estos dije que eran despreciables. Entonces, este trabajo de flujo lo pasé para el lado y me quedó calor menos trabajo de eje es igual a trabajo de flujo más delta U. Y esto se llama delta H, por lo tanto me queda calor menos trabajo de eje es igual a delta H. ¿Ven qué bonito? Fácil y bonito, ¿ya? Entonces, esta es la famosa primera ley, chachán, chachán, presentada, ¿ok? Entonces,
esta ecuación yo la puedo expresar, si estuviera de esta manera, estaría, por ejemplo, en sistema internacional, en kilojoule partido por kilogramos. Y si trabajan con sistema inglés, BTU partido por libras. Esta otra forma de acá abajo, que le vamos a llamar a esta ecuación, recién le llamamos 1 y 2 a la otra, llamémosla 3, y la ecuación 4. La ecuación 4, como está con letras mayúsculas, significa que es propiedad total, por lo tanto es cuando yo tengo las propiedades en kilojoule o en BTU. ¿Ven? Claro, porque esta, por ejemplo, fíjense, la masa es kilogramo, y el delta H, si ustedes lo sacan de la tabla, es kilojoule partido por kilogramo. Y se van los kilogramos y te quedan kilojoule, ¿ves? Bien. Les presento ahora otras propiedades. La potencia. La potencia nosotros la vamos a simbolizar como el trabajo, pero con un puntito arriba. ¿Se acuerdan del puntito arriba? Yo les dije que me simbolizaba que abajo la unidad era tiempo. Siempre que ustedes como ingenieros van a ver muchas veces en distintas materias, en distintas asignaturas, van a ver una propiedad con un puntito arriba. Y ese puntito dice que es esa propiedad por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos, llamémoslo el flujo de trabajo, ¿ya? Pero este flujo de trabajo en realidad recibe el nombre de potencia. Entonces, la potencia es igual al flujo másico multiplicado por el trabajo, ¿ya? Ese trabajo sí o sí tiene que ser trabajo específico, no puede ser el trabajo total, ¿ya? ¿Por qué? El flujo másico, por ejemplo, está en kilojoule, perdón, ¿qué digo? Está, vamos a ver, bueno, está en kilogramos partido por segundos por el trabajo, por ejemplo, que está en kilojoule partido por kilogramo. Entonces se te van los kilogramos y te queda kilojoule partido por segundo. ¿Ya? O BTU partido por hora, o BTU partido por minuto, ¿ya? O HP. ¿Ok? Existen muchas unidades para expresar la potencia. Acá también, si ustedes se fijan, está el calor. Este es el flujo másico multiplicado por el calor específico. Tienen la misma conversión que harían acá. Pero este se llama flujo de calor. ¿Ven? Flujo de. Entonces, a veces le llaman rapidez o velocidad de calor. ¿Okay? Pero yo les podría poner calor nomás en la prueba y darle las unidades en HP. Ustedes tendrían que saber inmediatamente qué es el Q punto. Porque sigue siendo un calor. O sea, es un flujo de calor o rapidez de calor. Por ejemplo, el Joseph Salvatierra. Yo no le voy a estar diciendo todo el día Joseph Salvatierra. Joseph. Y sigue siendo el Joseph. No él. Sigue siendo Joseph. ¿Ya? Entonces acá, el flujo de calor, no le voy a decir el apellido, le voy a decir calor nomás. Pero yo me voy a dar cuenta inmediatamente que es el flujo de calor por las unidades que ustedes le están dando. Entonces siempre se tienen que fijar en las unidades que le están dando. Entonces, recapitulando, o no sé si recapitulando es la palabra correcta, pero sintetizando, eso es mejor, nosotros tenemos que la primera ley de la termodinámica la podemos expresar en estas tres maneras. ¿Ya? ¿Y cuál voy a utilizar en las pruebas? Va a ser la unidad del dato que me estén dando. Si yo te doy el trabajo, por ejemplo, en kilojoule partido por kilogramo, o te pido el trabajo o el calor en kilojoule partido por kilogramos, van a usar la ecuación A. Si yo te doy o te pido el calor o el trabajo en kilojoule o en BTU, van a usar la ecuación B. Si yo te pido la potencia o el flujo de calor en HP, o te doy esa información, obviamente que lo van a usar en la forma C. ¿Ya? Pero eso ustedes lo tienen que averiguar cuál de las tres ecuaciones van a usar. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Cuando la energía, bueno, que esta cosa la vamos a correr. Un momento, ya. Cuando la energía en forma de calor se transfiere a un fluido de trabajo, energía en forma de calor puede ser extraída desde el fluido de trabajo, el trabajo puede transformarse en energía eléctrica, esto ocurre por ejemplo en una planta de potencia, ¿ya?
Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, les presento ahora al famoso ciclo de Rankine, que ustedes de uno u otro modo lo han escuchado con sus compañeros. El ciclo de Rankine es una materia que les gusta mucho, mucho a los estudiantes y a las estudiantes, si es que lo comprenden. Y es súper fácil de comprender. Lo único que tienen que hacer es ver este video una vez, concentrarse, y van a aprender todo lo del ciclo de potencia y se van a sacar un 8. ¿Ya? Entonces, nosotros, este es el ciclo de potencia más simple que existe, en el cual funcionan en serie 4 dispositivos: la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Esos son los 4 dispositivos. Por supuesto que los ciclos de potencia, que son ciertos ciclos para generar potencia, por ejemplo, las termoeléctricas, muchos de ustedes van a trabajar en una termoeléctrica, muchos y muchas, o bien van a hacer una práctica y me decís, profe, me acordé de usted, espero que con cariño. Les digo yo, sí, profe, siempre con cariño, nunca nadie me ha dicho, con odio, menos mal, hasta ahora, ¿ya? Entonces, y se han acordado porque han visto esto y les ha sido fácil comprenderlo. Entonces, aquí, fíjense que más encima, miren que soy buena persona, les estoy poniendo la caldera y la turbina de color verde. ¿Por qué? Y les pongo la bomba y el condensador de color rojo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes? A ver, ¿a quién se lo... Por el ¿Cómo? color trabajo. ¿Por qué? Ya Por sabemos. los signos, por los signos. Fíjense, la caldera es un intercambiador de calor. Como es un intercambiador de calor, no tiene nada que ver con trabajo de eje, ¿ok? Entonces, esta caldera entra calor, que le vamos a llamar Q sub V, si está con letra minúscula, que es calor específico, o Q sub V, hoy la letra horrible, o Q sub V punto. ¿Ya? Esa caldera siempre está verde porque siempre cualquiera de esos va a ser positivo. ¿Ok? Bien, el condensador también es un intercambiador de calor, pero el condensador sale calor. ¿Se acuerdan que yo les dije en el sistema? Yo les dije, la convención de signos, si sale trabajo, es positivo. Si entra trabajo, es negativo. Si entra calor, es positivo. Y si sale calor, es negativo. Entonces, en el condensador sale calor. Por lo tanto, el calor, este lo vamos a llamar Q sub C, o Q sub C, o Q punto C. Y eso es negativo. Perdón, ¿están en clase o no? Que parece que algo pasó. Sí, profe. Ah, ya, Sí, perfecto. profe. Ah, ya, perfecto, gracias. Entonces, esos calores son negativos, ¿ok? Por eso está rojo el condensador, pues chiquillo. En la turbina está verde, porque la turbina genera trabajo. De hecho, ella es la encargada de generar esa potencia que yo les decía recién. Y aquí, la potencia de la turbina, la vamos a llamar WT, WT mayúscula, o si es potencia, W.T. Y eso siempre van a ser positivos. ¿Ya? Y aquí está la señora bomba. La señora bomba está roja. Esta es la que más se equivocan ustedes cuando la trabajan. Y en esta, si se fijan ahí, yo le puse una flechita de entrada. ¿Ya? Esa flechita de entrada significa que está entrando trabajo, que puede ser, le vamos a llamar B, trabajo de bomba mayúscula, o potencia de bomba. Y siempre ese valor es negativo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Esas son las cosas básicas que tienen que saber. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que la caldera y el condensador, que son intercambiadores de calor, siempre van a funcionar en el ciclo de Rankine o en el ciclo de potencia de manera isobárica. Este señor es isobárico, siempre. ¿Qué significa? Fíjense que acá yo les... Bueno, este ciclo funciona en serie. ¿Qué significa en serie? Primero la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Entonces, acá yo voy a poner numeritos. 1, 2, 3, 4.
¿Qué podría ser ese orden? O bien el 1 podría estar acá, si yo estuviera acá el 1, 1, 2, 3, 4. Esos son solamente valores de referencia que yo en las pruebas les voy a indicar. Si les dijera, bueno, en este caso diría yo, por ejemplo, el estado 1 corresponde al ingreso a la turbina. Por eso está el 1, este es el ingreso a la turbina, esta es la salida de la turbina. El estado 2 corresponde a la salida de la turbina. El estado 3 corresponde a la salida del condensador o al ingreso de la bomba. ¿Ya? Entonces, siempre recordar que si la caldera y el condensador funcionan isobáricamente, entonces significa que en este caso, en este orden, la presión 4 es igual a la presión 1. Y si también digo que el condensador funciona isobáricamente, significa que la presión 2 es igual a la presión 3. ¿Ya? ¿Qué otras cosas vamos a ver? Bueno, aquí tengo un monito más simple. ¿Se fijan? Aquí yo les puse el calor de la caldera. El calor de la caldera les sale positivo porque está ingresando calor. En el caso de la turbina, para que ustedes lo recuerden, el trabajo de la turbina es positivo porque está generándose, el calor del condensador es negativo y el trabajo de la bomba es negativo. ¿Qué más es importante? Profe, disculpe, Acá, dime, ¿por qué dime. tenía las flechitas para afuera la turbina? Una flecha, la roja y la verde. No, por la turbina, no, lo que pasa es que esta turbina, lo que quise, en realidad esta debiera, si quieres la pintamos verde, pero lo que, siempre que está saliendo, tú te tienes que fijar solamente dónde va la flechita dirigida. Si esta flechita va dirigida hacia afuera, esto es para, no sé, para que saliera más bonito nomás. Si esta flecha va para afuera, significa de que es positiva. Si yo te hubiese puesto, por ejemplo, esta flechita así, Ah, ya entendí. ¿entendiste? Disculpe. No, Sí. no, ¿de qué? Vamos a, déjame, para no confundir, ¿ya? Entonces, si tú quisieras esta, bueno, la voy a poner verde, para no confundirte, ¿ya? Pero solamente es como, ¿por qué la puse ahí? En realidad es para mostrar que estaba que era un trabajo de eje, que va así, en el fondo. ¿Ok? O así. Eso quise decir, nada más. Entonces, ¿Profe? dime. En la diapositiva anterior dijo que la presión 2 era igual a la 3. ¿Eso No, por qué la lo que presión, era? no. En este caso la presión 2 igual a, claro, en este caso la presión 2 igual a la presión 3, ahora te cambié los números. ¿Ya? Claro, en este caso la Ya, presión pero 2 ¿por qué es era igual a la presión presión igual? 3. Ya, en este, qué bueno que me hiciste, porque no me había dado cuenta que cambié los números. Pero mejor, porque así lo explicamos bien. Acá, por ejemplo, el estado 1 ingresa al condensador. Muy buena la pregunta de Diego. Y el estado 2 sale del condensador o ingresa a la bomba. Este condensador, como funciona isobáricamente, muy bien lo que hizo, lo que preguntó, significaría que en este caso la presión 1 sería igual a la presión 2. Esa era tu pregunta, ¿cierto, Diego? Sí, pero igualmente en la diapositiva anterior, ¿por qué era igual la presión 2 a la presión 3? Porque el condensador funciona isobáricamente. Y acá tienes el estado 2 Ya. y aquí el 3. ¿Qué significa que sea isobárico? Que el ingreso al condensador, la presión del ingreso al condensador es igual a la presión de salida del condensador. Entonces, acá, el que ingresa al condensador es el 2 y el que sale del condensador es el 3. Y en este monicaco, el que ingresa al condensador es el 1 y el que sale del condensador es el 2. Por lo tanto, P1 es igual a P2. ¿Entendiste? Sí, profe. Ya, Gracias. aquí en la caldera, a ver, ayúdame tú mismo, Diego. Aquí en la caldera, si funciona isobáricamente, ¿qué debiese escribir yo? Que la presión 3 es igual a la presión 4. Muy bien. ¿Viste? Entonces, y en el anterior, ¿te fijas? Aquí era 4 y 1, por lo tanto la presión 4 es igual a la presión 1. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos que saber acá? Fíjense, la caldera es caldera, es un intercambiador de calor. ¿Cuál es el objetivo de la caldera? Intercambiar calor, porque eso es un intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces, en esta caldera, siempre el trabajo de eje, voy a poner acá el trabajo de la caldera,
como es un intercambiador de calor, su función no es generar trabajo. Por lo tanto, el trabajo de la caldera siempre es 0. En el condensador, lo mismo. El trabajo del condensador siempre va a ser 0. Por favor, no se vayan a equivocar acá, porque yo a la caldera le pongo su índice B, porque siempre le ponen B por boiler, en inglés, que es caldera. En cambio, acá en la bomba, claro, como en español, debiera a lo mejor haberle puesto WP, pum. Como bomba, pero le ponen como WB, ¿ya? Pero no se me vayan a confundir. La caldera no tiene trabajo de eje, tiene solamente un trabajo de flujo asociado, pero no tiene trabajo de eje. El trabajo de la bomba es menor que 0. Nosotros, para efectos del curso, vamos a considerar que tanto la bomba como la turbina funcionan adiabáticamente. ¿Qué significa adiabático? Adiabático significa que no hay intercambios de calor, el calor vale 0. Por lo tanto, para efectos de esto, el calor de la bomba va a ser igual a 0, va a ser despreciable. Para efectos de nuestro curso, el calor de la turbina también va a ser casi 0, despreciable. O sea, lo cual en la realidad no siempre es así, siempre hay pérdidas de calor, pero aquí nosotros lo vamos a asumir. Resumiendo, aquí en la caldera solamente hay calor, que siempre va a ser positivo, el trabajo del eje no hay. En la turbina siempre van a tener un trabajo de la turbina que va a ser positivo, vamos a asumir la adiabática, por lo tanto el calor va a ser 0. En el caso del condensador, nosotros sabemos que lo hemos hecho con una flechita hacia afuera, porque se pierde calor, por lo tanto, aquí el calor del condensador va a ser negativo, y el trabajo del condensador de eje vale 0, no el trabajo de flujo, insisto, solamente el trabajo de eje, ¿ya? Y aquí, en la bomba, el trabajo de la bomba va a ser negativo, pero el calor de la bomba va a ser 0 porque lo estamos asumiendo adiabático. ¿Alguna consulta? Fíjense que aquí hay un M punto, ¿ya? Ese M punto es el flujo másico. Aquí yo tengo un flujo másico M3 puntos. Aquí yo tengo un M4 punto. Aquí yo tengo un M.1 y aquí tengo un M.2. O sea, la masa de agua, por ejemplo, de vapor por unidad de tiempo, que va por el estado 3, o va por el estado 4, o por el estado 1, o por el estado 2. Pero hace un ratito yo les hablé de la ecuación de continuidad, en la cual les puse que la ecuación de continuidad decía que el flujo másico era constante. Por lo tanto, este flujo másico va a ser igual a M.1, igual a M.2, igual a M.3, igual a M.4. Siempre los flujos másicos van a ser iguales en todos los estados. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. No, profe. Perfecto. Vamos a analizar cada una de las cosas que hemos visto hasta ahora. Entonces, nosotros hemos dicho que la bomba es adiabática. Si es adiabática, el calor... Uy, salió rojo, ¿se nota? El calor de la bomba siempre va a ser 0, no va a ser otro número. Circula líquido. Esa cuestión es súper importante. Nosotros tenemos, ¿cuál es la diferencia entre la bomba y la turbina? Es que por la bomba circula líquido, mientras que por la turbina circula vapor. Y eso no se los expliqué, se los tengo que explicar, se los debo, ¿ya? Se los voy a explicar luego. Entonces, como circula líquido, siempre, cuando yo puedo decir eso, puedo aplicar una fórmula que es delta H es igual a delta P dividido por la densidad. Esta fórmula solo la puedo aplicar en el intervalo de la bomba, porque solamente por la bomba circula líquido. Entonces puedo hacer la aproximación que la variación de entalpía es igual a la variación de presión dividido por la densidad. ¿Ya? ¿Qué más tengo de la bomba? El trabajo o potencia siempre son negativos. ¿Por qué? Porque dijimos que la bomba requería trabajo o potencia para funcionar.
Y la potencia o trabajo nosotros los vamos a simbolizar como WV, WV mayúscula o W.V, dependiendo de las unidades. Kilojoule partido por Profe, kilogramo. disculpe, Dime, no se ve lo que está escribiendo. ¿no se ve? Porque estoy con rojo, Porque ¿verdad? está en el fondo rojo. Claro. Mantener. Ya. Vamos a... acá, bueno, les había dicho que el calor de la bomba, ahí se ve, es igual a 0. ¿Se ve? Ahora sí, profe. Ya, el calor de la bomba es 0 cuando nosotros asumimos que es adiabática. O sea, ustedes igual pueden poner Q punto de la bomba. Es 0. O el calor chico de la bomba. Es 0. ¿Ya? Si circula líquido, yo puedo decir que delta H, puedo hacer esta aproximación, delta P sobre ρ. Y a ese ρ le voy a poner una rayita arriba, que corresponde a la densidad promedio entre la entrada y la salida al dispositivo, en este caso a la bomba. ¿Ya? Que nosotros ya lo vamos, les voy a decir cómo lo vamos a asumir para efectos del curso. El trabajo o potencia son negativos, y los simbolizamos como WB minúscula o mayúscula o potencia, ¿verdad? Y eso va a depender de las unidades. Por ejemplo, este es kilojoule partido por kilogramos, o BTU partido por libras, ¿verdad? O el trabajo grande de la bomba es en kilojoule o en BTU. O la potencia de la bomba, por ejemplo, en HP. ¿Ya? Generalmente, no siempre, generalmente, cuando nosotros trabajábamos la bomba, aquí ingresa líquido saturado. Ahora estoy escribiendo con blanco. Estoy re bien hoy día. ¿Ya? Generalmente, no siempre, acá ingresa líquido saturado y aquí sale líquido comprimido. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos analizando a este dispositivo, a la bomba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que consideraremos? Bueno, el delta H es delta P sobre ρ. Esta ecuación solamente se aplica, solo aplica a bomba. A ningún otro dispositivo lo puedes aplicar. ¿Ya? Consideraremos este ρ raya, como la densidad promedio de agua a condiciones normales. Para efectos del curso, siempre todos los cálculos, ustedes los van a hacer considerando este ρ raya únicamente para la bomba, como 1000 kilogramos partido por metro cúbico si están en sistema internacional, o 62,4 libras por pie cúbico si están en sistema inglés. ¿Hasta ahí se entiende o estoy hablando mucho? Bueno, estoy hablando mucho, ya lo sé. Pero, ¿estoy siendo clara? Sí, profe, Sí, profe, por mi parte, sí. Ya, por mi parte gracias. igual. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora la turbina. La turbina, bueno, en Monicaco siempre la vamos a dibujar así. ¿Ya? Por la turbina, ¿qué ocurre? Acá en la turbina, en realidad acá hay un eje, ¿ya? Que empieza a rotar. Se genera trabajo. Ese es el trabajo de la turbina. Acá está la salida de la turbina, ¿ya? Esta turbina nosotros la vamos a considerar adiabática, o sea que el calor vale 0. Circula vapor a través de ella. ¿Por qué? Porque el calor que ingresa, porque el agua que ingresa a ella, o el vapor de agua, es el que sale de la caldera. Y de la caldera siempre sale vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces va a ingresar como vapor sobrecalentado y cuando sale, debiera salir como vapor saturado o sobrecalentado o bien mezcla. El trabajo o potencia siempre son positivos y los simbolizaremos igual que recién, ¿verdad? En este caso con el subíndice T, pero este va a ser kilojoule partido por kilogramos o BTU partido por libras. Este en kilojoule o en BTU. Y este, por ejemplo, en HP, ¿ya? O kilojoule partido por segundo podría ser, o BTU partido por hora, etc. Megawatt también, o kilowatt. Hay hartas unidades de potencia, ¿ok? En este, como acá hay un vapor que circula por él,
jamás pueden aplicar esta ecuación, delta H es igual a delta P sobre ρ, porque esta ecuación solo para líquidos, solo para líquidos. Por lo tanto, acá no se puede aplicar. Esta ecuación solo se aplica para bombas, nada más. ¿Ok? La caldera era la que estaba arriba, y decíamos nosotros que entraba lo que salía de la bomba. La bomba tiene la particularidad de comprimir, por lo tanto, generalmente lo que yo encuentro acá es líquido comprimido. Ese líquido comprimido entra a la caldera, y la caldera, para que funcione y transforme esto en vapor, requiere que yo ingrese calor, que va a ser el calor de la caldera. ¿Ya? Entonces, ese calor va a hacer que esto se transforme en vapor, y aquí generalmente es vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, esta caldera, supongamos que acá tenemos el estado 1 y acá el estado 2, siempre funciona isobáricamente, por lo tanto presión 1, por ejemplo, es igual a presión 2. ¿Ya? Como el calor está ingresando, y yo les dije recién lo de la convención de signos, siempre el calor, o Q sub V punto, o Q sub V, ¿ya? Va a ser positivo. ¿Ok? El Q sub V va a ser en kilojoule, partido por kilogramos, por ejemplo. Este va a ser en kilowatt, o en HP, o en lo que quieran. Y también podría ser el Q sub V, que es kilojoule, o BT. ¿Ok? Y por último, el condensador, va a tener que cambiar de color. El condensador ¿ya? El condensador, teníamos nosotros esto, del condensador, ¿cómo se alimenta? El condensador se alimenta de la turbina. Bueno, la puse al revés, la turbina. ¿Ya? Se alimenta de la turbina, que aquí entra vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y acá, generalmente, puede salir vapor sobrecalentado, o puede salir vapor saturado, o puede salir mezcla. ¿Ya? Y entran al condensador y lo condensan. ¿Ya? Y aquí en el condensador, este condensador yo había dicho que entraba como, o sea, que funcionaba isobáricamente. Y acá lo que hace es perder calor del condensador. Por lo tanto, ese calor siempre es negativo. Y aquí, generalmente, no siempre, pero generalmente sale como líquido saturado. Porque este alimenta la bomba, y la bomba debe alimentarse con líquido saturado. Entonces, no hay trabajo. Aquí el trabajo del condensador es cero. El calor o flujo de calor son negativos, y lo simbolizaremos como QC mayúscula, o QC minúscula, o Q.C, dependiendo de las unidades. ¿Consulta hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien. Fíjense, ahora yo voy a aplicar mi primera ley. ¿Se acuerdan cuando les dije la primera ley es el calor menos trabajo de eje es igual a delta H? Si yo esto lo aplico, por ejemplo, a la bomba era esto, solamente para recordarlo. Entonces, aquí entraba, por ejemplo, supongamos que este es H, este estado 1, H1, ¿ya? Y aquí sale el estado 2. Aquí yo voy a tener un H2, ¿ok? Entonces, aquí al aplicar, el calor de la bomba vale 0, ¿cierto? Porque funciona diabáticamente. Entonces me va a quedar el trabajo de eje, que yo lo voy a dejar como menos trabajo de bomba, y es igual, en este caso, a delta H de la bomba, que si tuviera estos numeritos, sería H2 menos H1. ¿Qué tienen que tener cuidado en esto? Por ejemplo, si yo digo que el trabajo, pongan atención, si yo les digo en la prueba, el trabajo de la bomba es 20 kilojoules partido por kilogramo. ¿Cómo lo escriben ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo escribirían? Debiesen escribir el trabajo de la bomba es, si yo escribo esto, ¿está correcto, no?
Ahí entra lo que dijo del signo, ¿cierto? Muy bien. Siempre el trabajo de la bomba es negativo, por lo tanto yo siempre tengo que anteponer el signo negativo. Yo en la prueba te podría decir, la potencia de la bomba es 20 HP. Tú tienes que poner W.B es igual a menos 20 HP. Siempre tienes que anteponer el signo negativo. ¿Ya? Bien, si yo aplico esta fórmula ahora a la turbina, yo sé que el calor de la turbina vale 0 porque es adiabática. Menos el trabajo de la turbina es igual al delta H de la turbina, que va a ser el H de salida menos el H de entrada. ¿Ok? Siempre los calores, tanto de la bomba como de la turbina, son 0 porque ambas funcionan adiabáticamente. ¿Qué pasa ahora si yo lo aplico a los condensadores y a las calderas? Yo les dije que en el caso de la caldera y del condensador, el trabajo valía 0. Por lo tanto, calor menos trabajo de eje, el trabajo de eje, no el trabajo de flujo, es igual a delta H. El trabajo de flujo de la caldera y del condensador están dentro del delta H. ¿Se acuerdan que el delta H era igual al delta U más el trabajo de flujo? Entonces ahí está el trabajo de flujo. ¿Ok? Entonces me queda que el calor de la caldera es igual al delta H de la caldera y el calor del condensador es igual al delta H del condensador. Sintetizando, para un ciclo simple de Rankine, el calor de la caldera es igual a QV. Si yo tuviera estos numeritos, ¿ya? Sería delta H34, que es H4 menos H3. Funciona isobáricamente, P3 es igual a P4. Esto es lo único que tienen que saber ustedes del ciclo de Rankine. Que en este caso, si yo aplico la primera ley, me queda que el menos trabajo de la turbina, que es igual a menos WT, es igual a delta H41, que sería H1 menos H4. Que el trabajo de la turbina siempre es positivo, por lo tanto el menos trabajo de la turbina siempre es negativo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso les cuesta ver, ¿eh? A ver, eso les cuesta mucho ver. Si yo dijera, solamente para que lo entiendan, si yo te digo que la constante A vale 6, ¿cuánto vale menos A? Menos 6. ¿Cuánto? Menos 6. Menos 6. Si yo te digo que menos A vale 6, ¿cuánto vale A? Menos 6. Menos 6. Si yo te digo que el trabajo de la bomba es menos 6, ¿cuánto vale el menos trabajo de la bomba? 6. 6. Muy bien, ¿ya? Si yo te digo que el trabajo de la turbina es 6, va a ver, puro 6. ¿Cuánto vale el menos trabajo de la turbina? Menos 6. Menos 6. Recuerden que la primera ley dice calor menos trabajo es igual a delta H. Para el caso de la turbina, el calor se va y me queda menos trabajo de la turbina es igual a delta H. Por lo tanto, ¿esto es positivo o es negativo? ¿Es negativo? Negativo. No, negativo, fíjate. El trabajo de la turbina es positivo, pero el menos trabajo, esto les cuesta rato verlo a los estudiantes, el menos trabajo es negativo, porque el trabajo de la turbina es positivo. Fíjate, si el trabajo de la turbina es 6, menos trabajo de la turbina es menos 6. ¿Sí o no? Pero el delta H siempre va a ser positivo entonces. No, podría ser positivo o negativo. Yo solamente pregunté por esto. Podría ser positivo o negativo el delta H, ¿ya? Pero en el caso de la turbina, siempre va a ser negativo. O sea, te va a dar un valor tal que esto te dé negativo. ¿Ya? Recordar, el trabajo de la turbina es positivo, el menos trabajo de la turbina es negativo. Al revés ahora. Si yo lo aplico a una bomba, el menos trabajo de la bomba es igual a delta H. ¿Esto es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Ok? Ojo con eso, ¿ah? Porque en la prueba siempre se equivoca, se enreda. Entonces,
eso es lo que yo les pongo acá. El trabajo de la bomba es negativo, el trabajo de la bomba, pero el menos trabajo siempre es positivo. ¿Ok? Solamente en el caso de la bomba, ustedes pueden aplicar esta fórmula. Delta H es igual a delta P sobre ρ, donde ese ρ raya, acuérdense, lo único que van a usar en la prueba es 1000 kilogramos partido por metro cúbico, o, si están en sistema inglés, 62,4 libras partido por pie cúbico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que ustedes deben tener? Primero, que las densidades de cada tubería son diferentes, porque van a depender de la presión, de la temperatura, el volumen. Y la densidad es el inverso del volumen. Recuerda que la densidad es el inverso del volumen. Puedes considerar que los diámetros de todas las tuberías son iguales, a menos que se indique lo contrario. Las velocidades siempre son diferentes, las velocidades de todas las tuberías. Ustedes tienen 4 tuberías. Y recuerda que puedes utilizar la ecuación de continuidad. ¿Cuál era esa? Que el flujo másico es constante. O sea que el flujo másico 1 es igual al M2, es igual al M3, es igual al M4. ¿Ya? La otra cosa que es importante es la definición de la eficiencia. La eficiencia es el trabajo neto dividido por el calor de entrada. Recuerden, ustedes tienen, no se ve ahí, ¿no? Fíjense. Pongan atención, estamos terminando. Entonces la idea es que ustedes entiendan bien. ¿Ya? Entonces, solamente recordar que nosotros teníamos... ¡Ay, me salió amarillo! O sea, rojo no. Es que sale rojo cuando... Ahí. Yo tenía la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Siempre funcionan en esta dirección del reloj. Eso es lo que tienen que tener claro, ¿ya? Si la eficiencia es el trabajo neto dividido por el calor de entrada, ¿cuál es el trabajo neto? Aquí yo dije que el trabajo de la bomba vale 0. ¿Cierto? El trabajo del condensador vale 0, el trabajo de eje. Los únicos que tienen trabajo es la turbina y el trabajo de la bomba. Por lo tanto, el trabajo neto siempre va a ser el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba. Dividido por el calor de entrada. Recuerden que solamente aquí entraba calor, porque aquí sale. Y el calor de entrada es el calor de la caldera. ¿Ya? Entonces, la eficiencia, ustedes también podrían expresarla como letras mayúsculas, WT más WB dividido por QB. O también por flujo, WT más W.B dividido por Q.B. ¿Ok? Y por último, la nomenclatura que ustedes van a recordar, QB, QB o QB, punto, que son los calores o flujo de calor. B viene de boiler, por eso es una letra B. El calor o flujo de calor del condensador con C. Trabajo o potencia de bomba, a lo mejor lo ideal hubiera sido con una P ahí para que no se enreden con la bomba y la caldera. Y la turbina, trabajo, potencia, perdón, puse acá de la turbina. De la turbina, ¿ya? Mañana vamos a realizar ejercicios de esta materia. Yo les sugiero que ustedes revisen el video. Esta materia, niños, es súper importante que ustedes la aprendan, es lo más importante de termodinámica, ¿ya? Independiente de la profesión que ustedes tengan, en algún momento se van a encontrar con ella, ¿ok? En práctica, en memoria o en el trabajo. Hay muchas termoeléctricas, las cuales hoy día están dando trabajo a los ingenieros. Por lo tanto, es recontra importante que ustedes lo entiendan. Mañana vamos a hacer ejercicio, esta materia es súper bonita, es súper fácil de comprender si ustedes ven este video, ¿ya? No sé si les queda alguna consulta o si no para terminar la clase. No, profe, de mi parte todo claro. ¿Les quedó Profe, clarito? todo claro. Mañana va más claro, pero hoy día está bien. Mañana así, ¿o no? ¿Van a llegar? ¿Ah? Me van a impresionar, ¿no? Ya. Entonces, dejamos la clase hasta acá.
Ha sido muy grato hacer la clase hoy día.